Salmo 51, y vamos a leer el versículo 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Vamos a pedir la ayuda del Señor, hermanos y amigos. Padre Santo, tu palabra hemos de proclamar y te rogamos que en misericordia te plazcas en bendecirla. Danos el corazón de tu pueblo, el oído de tu pueblo, y que tu palabra nos instruya hoy. Amén. Es en Cristo que te lo pedimos. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Amén. Amén. Esta oración que acabamos de leer en el Salmo 51, versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación, la hizo David mientras confesaba su pecado con gran amargura de corazón. Él había cometido adulterio, había hecho arreglos en su maldad para que fuera matado el esposo de aquella con la que cometió adulterio. Y lo que es peor, escondió su pecado por unos 9 meses, ni aún lo había confesado. Durante ese tiempo, según lo expresa él en el Salmo 32, su alma estuvo angustiada, quebrantada, y como resultado de toda aquella culpa de conciencia y deterioro espiritual, algo más sucedió en el corazón del salmista, y fue que perdió el gozo de su salvación. De ahí que él pide: restitúyeme el gozo de tu salvación. Todo aquel que de una manera genuina confía en Cristo para salvación puede gozar y debe gozar de verdadera seguridad de salvación. Esta es una realidad que las Escrituras nos enseñan. El experimentar esta seguridad no es en lo absoluto señal de orgullo, sino señal de salud espiritual. La seguridad de salvación debería ser, de hecho, lo normal en todo verdadero creyente. Al final de su epístola, el apóstol Juan dice cuál fue el propósito de escribir esa epístola, y él dice: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Una epístola completa para que sepamos en base a qué podemos decir: tengo vida eterna gracias al Señor. Claro, esta seguridad tiene un fundamento sólido, un fundamento bíblico. De ahí todas las cosas que nos dice Juan en esa primera epístola, que el que es hijo de Dios hace esto, el que no es hijo de Dios hace lo otro, el que dice que le conoce actúa de esta manera, y el que dice que le conoce y actúa de esta manera, entonces no le conoce, etcétera, etcétera. Nosotros no experimentamos seguridad de salvación porque somos personas que siempre piensan positivo. Tenemos que saber por qué decimos que somos salvos en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque ciertamente hay muchos que abrigan una falsa seguridad de salvación. Están plenamente seguros de su salvación, pero sinceramente engañados en cuanto a su salvación. Muchos son los que se creen ser cristianos cuando en realidad tristemente no lo son. Por otro lado, están los que en verdad son verdaderos cristianos, pero no disfrutan de su salvación porque no hay en ellos el gozo de su salvación que debiera haber. No gozan de su seguridad de salvación como deberían gozarla. Y es de esto que quisiera hablarles esta mañana, hermanos. El título de nuestro estudio será: cuando se pierde la seguridad de salvación. Y la pregunta que quiero hacer y responder es la siguiente, bien simple: ¿por qué es que a veces perdemos nuestra seguridad de salvación? ¿O por qué es que a veces disminuye nuestra seguridad de salvación? U otra manera también de hacerlo: ¿por qué es que a veces perdemos el gozo de nuestra salvación? Pero antes de responder a esa pregunta, quiero empezar aclarando una realidad muy importante que quiero que quede clara. Un verdadero creyente nunca puede perder su salvación. Si en verdad hemos puesto nuestra confianza en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y por lo tanto hemos sido hechos
nuevas criaturas en Cristo, podemos con toda confianza aplicar a nosotros mismos las palabras de Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ahora, aunque nunca podemos perder nuestra salvación, lo que sí podemos perder es nuestra seguridad de salvación. Y entiéndase también, nadie va al infierno por perder su seguridad de salvación. Porque nadie va al cielo por estar seguro de que va para el cielo. Pero sí podemos vivir una vida cristiana enclenque, mediocre, carente de gozo, que trae poca gloria a Dios, que recomienda muy pobremente el Evangelio. Sí, un cristiano verdadero puede llegar a tener dudas de si es salvo o no. Y es algo sumamente triste el encontrarse viviendo en esa condición. Y tú quizás por experiencia en esta mañana digas, amén, ciertamente muy triste porque yo, pastor, he estado viviendo así hace ya un tiempo. O estuve pasando por esa experiencia hace ya un tiempo. Hermanos, el Señor no quiere que vivamos así. Él lo que quiere es que nos podamos gozar de todo corazón al saber y estar plenamente seguros de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso debe ser de ánimo y gozo para nuestros corazones. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, el primer himno que cantamos. Un creyente que está dudando de su seguridad de salvación no puede venir con ese mismo júbilo. Hermanos, algo que debemos entender en cuanto a esta triste realidad es que cuando perdemos nuestra seguridad de salvación es generalmente por culpa nuestra. Generalmente por culpa nuestra, como veremos en algunas de las razones por las cuales esto sucede. Empecemos con la primera. ¿Por qué es que a veces los cristianos verdaderos pierden o disminuyen en su seguridad de salvación? En primer lugar, por algún comportamiento pecaminoso prolongado. Por algún comportamiento pecaminoso prolongado. Con esto me refiero, hermanos, a nosotros negarnos a tratar con algún pecado que sabemos estamos cometiendo o el tratar de esconder algún hábito pecaminoso. Si somos culpables de la comisión de algún pecado, ese pecado que, como dice el autor a los hebreos, ese pecado que nos asedia, fácilmente nos asedia, ese pecado al cual somos más propensos, ¿qué estamos haciendo con ese pecado? Dios muchas veces ya te ha reprendido por ese pecado. Lo ha hecho por medio de su palabra. Has estado meditando en la palabra y Dios una vez más manda una de sus saetas a tu conciencia y te dice, he aquí el área donde te vuelvo a decir que tú estás mal y tienes que arreglar. Y tú sigues leyendo y como si te olvidaras. Dios ha usado sus siervos detrás de este mismo púlpito y ha traído su palabra y ha despertado tu conciencia quizás con respecto a ese pecado en particular, con respecto a esa área de tu vida que no anda conforme a la palabra de Dios y que tú lo sabes y que ya hace tiempo que vienes así. Tú sabes que en eso eres culpable, tú sabes que en eso estás mal con Dios y sabes que tiene que dar muerte a ese pecado, pero lo sigues cometiendo. Tú sabes que debes dejarlo, pero todavía no lo has dejado. ¿Y en qué se ve que todavía no lo has dejado? En que todavía te sigues acercando a la tentación que te incita a ese pecado en particular. No te alejas de eso que sabes es de tentación para ti. Te pones a jugar con esa tentación, te pones a coquetear con la tentación, o puede que ya hayas llegado al punto de sentirte cómodo con la tentación a ese pecado. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Bueno, que violamos lo que Efesios 4:30 dice. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hacemos. Entristecemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Él es un ser personal, es Dios.
El Espíritu Santo puede ser entristecido, ofendido. Una fuerza o una cosa no puede ser entristecida. Y por así decirlo, nosotros podemos hacer que Él aleje sus influencias de nosotros. Hermano, escucha bien cómo se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que no sea santo, todo lo que no se conforme a su santidad, le contrista, le ofende. Cuando nosotros nos entregamos a algún pecado, contristamos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Y qué hace Él? No nos permite percibir su cercanía, su consuelo y su fortaleza. ¿Acaso no es Él el que nos da evidencia de que somos hijos de Dios, según la epístola a los Romanos? ¿De cuánto consuelo nos será el Espíritu Santo en nosotros si con nuestros pecados le contristamos constantemente? Y me refiero a aquel pecado con el cual tú no estás tratando como debes. Porque de pecar todos los días pecamos, ¿verdad? Pero una cosa es caer en pecado, otra cosa es lanzarnos al pecado. Cuando tenemos pecados sin tratar en nuestros corazones, en vez del Espíritu Santo ministrar a nuestras almas y llenarnos de gozo espiritual, su ministerio principal va a ser más bien el convencernos de esos pecados y hacernos sentir la amargura que hay en pecar contra Él. Nos dice en Romanos capítulo 14 que estudiamos no hace poco, versículo 17, que el reino de Dios no es comida y bebida, sino gozo, sino paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo es una de las características de la vida cristiana. Pero porque hay veces que no hay gozo en el Espíritu Santo, porque estamos contristando al Espíritu Santo con pecados en los que continuamos cayendo por nuestro propio descuido. El Espíritu Santo, dice el Señor, es el que nos convence de pecado. Él es el que en casos como estos nos quita nuestra seguridad, nos quita nuestro gozo en el Señor, nos quita la alegría de poder decir con júbilo cuán bienaventurado es aquel cuyos pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque Él no malcría a sus hijos. Él no nos deja gozar de la seguridad de que somos hijos de Dios, porque nos haría mal si nosotros campechanamente, sintiéndonos muy seguros de nuestra salvación, seguimos viviendo de la manera en que estamos viviendo sin tratar con ese pecado en particular. Con razón el Espíritu retira esas cosas de nosotros, porque es que cuando encubrimos nuestros pecados no actuamos como verdaderos hijos de Dios, aunque lo seamos. Como dijo un siervo de Dios, si no vivimos como creyentes, el Espíritu no nos va a dar seguridad de que somos creyentes. Tiene razón en lo que ese siervo de Dios dice. Si no vivimos como creyentes, el Espíritu no nos va a dar la seguridad de que somos creyentes. De modo que la seguridad de salvación tiene mucho que ver con nuestra conducta. Con nuestra conducta de obediencia consecuente a la palabra de Dios. El asunto es que nosotros nunca podremos disfrutar de un alto nivel de seguridad mientras vivimos en un bajo nivel de obediencia a la palabra de Dios. Esas dos cosas están íntimamente ligadas una a la otra. Esta es una de las razones por la que algunos cristianos, o por la que tú, quizás, para hacerlo más personal, no estás disfrutando de seguridad de salvación. Porque sigues cometiendo los pecados que sabes tienes que abandonar, y esto le va comiendo el vigor a tu gozo espiritual, y eso le va comiendo el vigor a las raíces de tu seguridad de salvación, y he ahí el resultado en tu propio corazón. Ahora bien, entendamos algo. Esta es una bendición. ¿El qué? El que el Espíritu Santo no nos permita gozar de nuestra salvación cuando estamos en pecado. Es una bendición. Es una bendición que el Espíritu Santo nos haga sentir de esa manera para hacernos ver y aún sentir la amargura de lo que estamos haciendo. Es como el dolor.
que aunque no es nada agradable, un dolor horrible en alguna parte de nuestro cuerpo, es por lo menos una señal de que hay un problema y nos está diciendo, resuélvelo rápido. Así sucede cuando perdemos nuestro gozo de la salvación por nuestra desobediencia. Nuestra falta de seguridad de salvación nos dice que hay algo que está mal. Pues hermanos, si en esta mañana tu seguridad de salvación está por el suelo y ha estado ahí por varias semanas o meses, te pregunto, ¿no será porque has estado desobedeciendo en algo la palabra de Dios de forma constante, persistente, descuidada? ¿No será por algún pecado con el cual no has estado luchando radicalmente, sino solo a medias? Si ese es el caso, tienes que arrepentirte. Vamos a traer la solución ahora. ¿Qué tienes que hacer? ¿Seguir ahí? No. Tienes que arrepentirte. Tienes que abandonar ese pecado. Y confiando en la misericordia de Dios, pídele al Señor que te perdone como el salmista en el Salmo 51. Y como el salmista pide, restitúyeme el gozo de tu salvación. Pero después de qué es que él pide eso? Después que ha confesado su pecado y ha vomitado toda esa basura del corazón. Él no empieza con restitúyeme. Es el versículo 12, si mal no recuerdo, el 12. Él empieza confesando su maldad. Él empieza admitiendo que él es el responsable de su culpa. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos y que su pecado principalmente era contra Dios. Arrepiéntete, pide al Señor perdón y en el poder del Espíritu de Dios dedícate a luchar contra ese pecado. El persistir en algún pecado y no abandonarlo puede robarnos de nuestra seguridad de salvación. En segundo lugar, podemos perder nuestra seguridad de salvación por nuestra pereza espiritual. Podemos perder nuestra seguridad de salvación por nuestra pereza espiritual. Tu conciencia no te acusa de andar en algún pecado en particular que tú has estado cometiendo en secreto y escondiendo, y en eso está bien. Pero hay otra área en la cual puede que no estés bien y esté causando esa disminución en tu seguridad de salvación. Un puritano llamado Richard Sibbes dijo lo siguiente: comúnmente es el cristiano perezoso el que más carece de seguridad. ¿Y cuál es la importancia y el asunto de un cristiano perezoso? Un cristiano perezoso es aquel que no es diligente en el uso de los medios de gracia. Básicamente eso es lo que es. Porque hay una pereza y una apatía espiritual en cuanto a esas cosas. Y hay un desgane que hay para tomar la Biblia y leer. Y él se deja llevar y controlar por ese desgane espiritual, esa pereza espiritual, y no se disciplina ni se esfuerza a sí mismo a buscar del Señor. Y las consecuencias vienen. Dios nos ha dado esos medios de gracia, esos canales por medio de los cuales Él nos imparte su gracia, nos fortalece, nos acerca más a Él. Su palabra, la oración, la predicación de la palabra, la comunión con los hermanos, etc. Pero el cristiano perezoso no es que ha abandonado el uso de esos medios en lo absoluto y ya no lee la Biblia y ya no ora. No es que lo ha abandonado. Pero cada vez le dedica menos tiempo. Porque cada vez hay un mayor letargo espiritual. Y una de solamente compensar, el perezoso es así, aún en lo físico. ¿Tú quieres saber que eres un perezoso? Un vago. O como al pastor le gusta decir, vagoneta. ¿Quieres saber? ¿Cómo te sientes cuando tú piensas en el trabajo que tienes que hacer? Si solamente con pensar en el trabajo que tienes que hacer, te entra un desgane que es un desgane estilo hasta depresión. Usted es un vago. Usted es un perezoso. Y la Biblia llama a la pereza pecado. Porque Dios te manda a trabajar. El trabajo no es un mal necesario. ¿Quién dijo eso? Hay mucha gente que lo dice. Dios mandó al hombre a trabajar antes de caer en pecado. Eso no es un mal. Es necesario porque trae el pan, pero es un mal.
No, no es un mal, para el perezoso es un mal. Y en lo espiritual el Señor nos manda a trabajar. Pero ¿qué pasa con el perezoso? Él lee su Biblia, sí, la lee, pero lee su Biblia por unos minutitos al día. No mucho esfuerzo, una lecturita. Y si puede evadir la lectura de la Biblia, que demanda más esfuerzo mental y más concentración, y se puede leer una meditación del día ahí de Spurgeon o de alguien muy edificante, ya sale del asunto. Y esa persona, sí, cuando lee su Biblia, pero siempre se la pasa en los salmos y en los proverbios. No se ha leído una epístola completa. No medita en las doctrinas que se enseñan allí, ni en las implicaciones prácticas de esa doctrina en la vida del creyente. Esa persona quizás jamás ha leído a Filemón. ¿File quién? Filemón. Póngalo a buscar Filemón ahora, usted verá. Hoja para aquí, hoja para allá. Hoja para aquí, hoja para allá. Hoja para aquí, hoja para allá. Hasta que es así. A ver dónde que se encuentra. Tiene que buscar en el directorio para encontrarlo. No conocen su Biblia. ¿No la estudian? Por eso que te le pregunto, oye, ¿y esa Biblia nueva? No, es la misma que tiene hace 10 años, que no la ojea. No hay un movimiento de páginas. No devora la palabra de Dios, no hay diligencia en ello. Pero ve a verlo en otras cosas. Tú vas a su trabajo y empieza a las 8:30, tú estás a las 8:29 a ver si llega. No, ya el hombre está adentro ese tío, es una hora antes, está él ahí. Parado trabajando. No, pero no a las 8:30 que usted iba. No, yo llego una hora antes. ¿Hiciste tu devocional esta mañana? Espérate, que estoy ocupado. No, que si hiciste el devocional esta mañana. No, yo lo hago esta noche. Si se acuerda, viene y se lo hace el devocional a darle la migaja al Señor, explotado ya del cansancio. Empieza orando y termina roncando. Señores, esa es la vida que viven algunos cristianos. Y después se pregunta, ¿y por qué yo no tengo ese gozo en el Señor? ¿Por qué no tengo ese gozo en el Señor? Mi hermano, 5 minuticos de oración al día, a menos que la descuides un día, tú no vas a experimentar mucho gozo, ¿no? Y con el pasar del tiempo, empiezas a sentirte como quizás te estás sintiendo. Dudas de si en verdad eres un hijo de Dios. ¿Y por qué me siento tan inseguro? ¿Qué seguridad o gozo en el Señor va a tener un individuo que le da más tiempo al internet o a YouTube que a la palabra de Dios? ¿Qué seguridad le proporcionará a alguien que ve más televisión que lo que ora? También están aquellos cristianos que tienden que no se identifican con el Señor públicamente. Esconden su cristianismo en el trabajo, lo esconden en la universidad, lo esconden entre sus amigos, no se atreven a decir las palabras, yo soy cristiano, el Señor Jesucristo es mi Señor. Con razón carecen también de seguridad de salvación porque saben que el Señor dice en Mateo 10:33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y viven con eso en su conciencia. Yo estoy negando al Señor al no identificarme con Él. Hermanos, la pereza espiritual es una de las maldiciones del cristianismo moderno. Con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, más libros y sermones disponibles que en cualquier otra generación para que seamos fortalecidos, edificados, y por nuestra pereza espiritual no nos aprovechamos de esos medios. No nos aprovechamos de esos medios. ¿Ustedes se acuerdan en los tiempos donde había que ordenar un casete? Hermano tal, hágame una copia del casete tal, del sermón tal. Ven el domingo que viene a buscarlo. ¿Cuánto toma oír un sermón hoy día? Unos cuantos teclados.
para el cristiano que prefieren dar esos teclados para ver, permítame la palabra, bobería en YouTube. O mundanalidad en YouTube. A ver artistas mundanos cantando. Cuéntame una de las bendiciones que te ha dado oír cantantes populares cantando canciones que te gustan. Una sola bendición espiritual que te haya acercado más a Cristo. Yo estoy diciendo que no se puede oír ninguno. Pero dime en qué te han acercado más y te han dado una mente más espiritual. Una sola de las bendiciones que te han dado. Y hay gente que eso es lo que se la pasa oyendo. Canciones de amor. ¿Y qué de tu amor a Dios? Ya estamos demasiado apegados a la gente. Redes sociales, conexiones con quién, con gente. Textos para comunicarnos con quién, con gente. Reunión en campo por allí para reunirme con gente. Todo es gente, gente, gente. Amamos más a la criatura que al Creador. Nuestra pereza espiritual es una señal peligrosa. Tenemos que disciplinarnos para buscar del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay cosas que vamos a tener que cortar de nuestro horario. Hay actividades en las cuales vamos a tener que decir, ok, este tiempo lo voy a dedicar más bien a estudiar un tema de las Escrituras. Que me va a edificar 1500 veces más que oír a Justin Timberlake. ¿Es o no es así? ¿Ya vino ya una bendición que te ha traído todas esas canciones mundanas? ¿Te vino alguna ya? Si te viene, compártemela. Porque, señores, son gentes cuya mente está en la tierra y en el mundo. Son gente que son impías, que odian al Dios a quien tú amas y tú viniste a adorar hoy. Y de ellos tú vas a depender para alimentarte. ¿Tú crees que te van a alimentar con cosas que van a agradar a Dios? Aún su concepto del amor, dime si es piadoso. Es idólatra, generalmente. Es idólatra. Es apasionado, es carnal. Hermano en Cristo, por amor a tu alma, aliméntate más de la palabra de Dios y de libros cristianos que de toda esa fuente sucia de allá afuera. Si tú quieres crecer, porque miren, esas canciones le dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a la gente. Y el Señor nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, no las canciones del mundo que moran en abundancia en nosotros. ¿Está atacando las canciones mundanas? Sí, la estoy atacando. Exactamente, la estoy atacando. Porque no son generalmente hablando provechosas para el alma del creyente. Y hermano, ¿son provechosas para tus hijos? No te estoy condenando, nada más te estoy preguntando. Yo no sé qué oyen tus hijos, pero serán provechosas para ellos también, si no son ni aún cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que le pusimos un sermón a nuestros hijos? Ellos tienen teléfonos, smartphones. ¿Cuántos sermones hay ahí guajados para que puedan oírlos? Es que a ellos no les gusta. Fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar por la puerta estrecha. La pereza espiritual, hermanos, está acabando con nosotros. Con razón, no hay gozo espiritual. ¿Eres un cristiano perezoso? ¿Eres un cristiano inconsecuente? ¿Eres uno de esos cristianos que empiezan y nunca terminan las cosas? ¿Cuántos libros hay en tu librero? En la página 7, 12, en la 2, en la segunda parte de la página 3, y ahí están de adorno, porque no tomas el tiempo para leerlos. No soy yo, son tus mismos libros, tus testigos.
Segunda de Pedro 1:10 dice, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Sed más diligentes, dice. Mucho más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección. ¿Quieres estar seguro de tu llamado y elección? Dice el Señor, tú tienes que ser diligente. Porque mientras hagáis estas cosas, sigue diciendo, nunca tropezaréis. Necesitamos alimentarnos más y más constantemente, bombardearnos a nosotros mismos con la enseñanza de la palabra de nuestro Señor. Dice Jonathan Edwards, la seguridad de salvación se obtiene más por nuestra acción que por nuestro autoexamen. Hay gente que se entrega a autoexaminarse. ¿Seré yo salvo? Horas muertas examinándose, pero no hacen nada. Dice Edwards, no, tú te aseguras más de si tú eres salvo o no, actuando. Actúa como un creyente. Dedícate a buscar del Señor. Sé diligente en lo que tiene que ser diligente. En el uso de los medios de gracia. Y ve a ver si tú eres o no. No te quedes sentado examinándote solamente. Tercera razón por la cual a veces se disminuye nuestra seguridad de salvación es las pruebas difíciles y severas que a veces vienen a nuestras vidas. Pruebas difíciles y severas. Hay pruebas fuertes que nos vienen de repente, pero se van rápido. Otras puede que tengamos por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando un ser querido nos es arrancado de nuestras vidas, eso perdura, ya no está con nosotros. Una amistad que valorábamos mucho, un amigo que era íntimo nuestro, pero de repente esa amistad se fractura y sin remedio. O una persona muy cercana a nosotros nos traiciona y es un desastre. Y uno queda destrozado. A alguien le da una horrenda enfermedad, su vida cambia, su vigor y su ánimo no es el mismo que antes. Un cabeza del hogar pierde su trabajo de repente. A veces hay fricción y división entre los miembros de una familia, hijos rebeldes, problemas matrimoniales, cosas que quebrantan, pruebas y pruebas difíciles y aflicciones. Y de las duras. Ahora, en medio de estas dificultades, especialmente las prolongadas, un creyente puede pensar de la siguiente manera, pero un momento, Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo cuanto a Él le place. Si yo soy su hijo, entonces Él pudiera impedir que estas cosas sucedan o Él pudiera quitarme estas cosas para que ya yo no sufra más. Si yo fuera todopoderoso y viera un hijo mío sufrir, yo inmediatamente lo socorriera y le quitara eso que le está causando sufrimiento. Entonces, ¿por qué es que a mí me siguen pasando estas cosas? Tiene que ser porque yo no soy un hijo de Dios. Tiene que ser porque Dios no me ama. Que Dios no me cuida, sino que está en contra mía, porque soy un enemigo suyo. Yo tengo que ser un incrédulo, porque no veo que Dios me esté tratando como uno de sus hijos. Esto puede producir en algunos esta clase de pruebas difíciles, de las que duran por mucho tiempo. Puede hacer menguar en nosotros nuestra seguridad de salvación por la manera en que reaccionamos ante ellas. Pero cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que es incorrecto el que lleguemos a conclusiones como esas solo en base a lo prolongadas que son las aflicciones y lo difíciles que sean. Romanos 8:28 se aplica aún en esa situación. Y sabemos, hay una convicción en el apóstol, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y algunos malinterpretan ese texto y piensan que lo que dice es que a los cristianos todo le va bien. A los cristianos, mira, todo le va bien. Tú quieres ese trabajo, aunque hay alguien más calificado que tú, reclámalo y tú lo vas a tener. Y el individuo reclama y reclama y no le dan nada. No progresa y sigue en el mismo puesto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a lo que son llamados conforme a su propósito. Y si uno pregunta, ¿cuáles son esas cosas que obran para bien? Si sigue leyendo el texto, Pablo dice que son tribulaciones, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada.
ninguna de esas cosas nos separarán del amor de Dios. Todas esas cosas el Señor las puede usar para obrar bien para nosotros. En todas estas cosas y más, Dios está obrando y formando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué mayor bien va a haber que ese? Si es para santificarnos, en ello Él está buscando nuestro bien. Si es para disciplinarnos por nuestra desobediencia, en ello también está buscando nuestro bien, porque como Padre nos disciplina. Job pasó por una prueba muy intensa y severa, como ustedes saben, y duró mucho. Y por un lado tenía una esposa que lamentablemente en esto no le fue de ayuda, porque llegó a exhortar a Job a lo siguiente: maldice a Dios y muérete. Y sus amigos le decían que Dios lo había abandonado. Pero Job, en su confianza en el Señor, en Job 13:15, llegó a decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Porque él confiaba en Dios. Pues mi hermano, sigue confiando en el Señor. Medita en estos pasajes en oración para que Dios aumente tu seguridad de salvación. No, la aflicción no es indicación de que Él te ha abandonado, más bien es todo lo contrario, Él no te ha dejado. No te ha dejado, y tanto es así que está trabajando contigo. Pero el problema está en nosotros. Ese corazoncito nuestro es tan duro que Dios tiene que dar unos cincelazos bien fuertes muchas veces, y por mucho tiempo, mientras sigue formando como escultor el carácter de Cristo en nosotros. Háblale a tu corazón para que sea la palabra de Dios que lo guíe y no tu sentido común ni tus sentimientos. En cuarto lugar, podemos perder nuestra seguridad de salvación por los ataques de Satanás. Satanás odia a los cristianos y algo que le detesta es ver a los cristianos gozosos. De modo que él hará todo cuanto él pueda para robarnos ese gozo. Ted Donnelly llegó a decir, cito, él, hablando de Satanás, él no puede sacarnos del cielo, pero él puede sacarnos el cielo del corazón. El diablo trata de hacer eso. Una de las estrategias favoritas del diablo en esta vida es querer convencer a los que están perdidos de que son salvos y a los salvos convencerles de que no lo son. Él logra mucho con eso. A unos logra enviarlo al infierno, seguros. A otros, en camino al cielo, no les permite disfrutar su peregrinaje allí. Hermanos, el diablo ataca ferozmente nuestra seguridad de salvación. Cuando en realidad nosotros deberíamos tener nuestros ojos puestos en Cristo, el que nos ha salvado de nuestros pecados, el que sufrió el castigo que merecíamos por esos pecados. El diablo nos tienta a compararnos desfavorablemente con otras personas. Puede que en esta misma mañana tú has estado comparándote, o en estos días. Yo no soy tan piadoso como los demás hermanos. Todo el mundo está creciendo espiritualmente. Yo siempre estancado. Yo ni debiera estar aquí. Yo no soy digno de venir a buscar aquí del Señor porque he tenido una semana horrible espiritualmente. Y comparándote aquí y por allá. El diablo quiere llevarnos a depender de nuestros sentimientos, los cuales sabemos son muy cambiantes. Pero ¿cómo nos llama el Señor a resistirlo a Él? En Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Qué es una insidia? Una palabra o acción donde hay mala intención. Las palabras que Satanás susurra en la mente del creyente, las acciones de Satanás contra el creyente son malintencionadas siempre. Siempre hay mala intención en ello. Quinto y último lugar, un creyente puede perder su seguridad de salvación si se deja controlar por su temperamento melancólico. Un creyente puede perder su seguridad de salvación si se deja controlar por su temperamento melancólico. Hay creyentes que temperamentalmente son introspectivos, hipersensibles y muy centrados en sus emociones. Y algunos tienden a ser pesimistas, sombríos, que se la pasan dudando aún de sus propias intenciones. ¿Busqué yo al Señor esta mañana con gozo o no? Esa confesión de pecado que hice hace unos momentos en mi devocional, ¿fue sincera? No estoy seguro. Y viven
machacándose y machacándose, y llegan a caer en lo que podríamos llamar un masoquismo espiritual. Y es una predisposición que hay en ellos por ser así. Y hay algunos creyentes que son así. Personas con muchos temores, muy propensos a sospechar de sí mismos. Como dice Richard Baxter, las personas más dadas a dudar de su salvación son los de un temperamento melancólico. ¿Eres tú así, mi hermano? Es importante que te conozcas, que sepas cómo eres. Tenemos que conocer las debilidades y fortalezas de nuestro temperamento en particular. Los extrovertidos, por otro lado, si no se cuidan, pueden ser muy insensibles muchas veces. Pueden llevarse de su gozo y alegría y pensar y malinterpretar y creer que eso es, en verdad, ser un cristiano, cuando tienen que ir más profundo. Pueden ser muy impulsivos. A veces pueden herir hasta las personas. Cada temperamento tiene sus fortalezas y debilidades, sus pros y sus contras. Pero hay creyentes que por ser introvertidos, introspectivos, dados a la melancolía y por dejarse guiar por ella, no tienen ojos, para ver la hermosura de la obra que Cristo está haciendo en ellos. Porque están tan concentrados en sus debilidades, están tan concentrados en sus faltas y sus pecados, que pierden de vista la obra del Señor en ellos. ¿Y cómo van a dar gracias al Señor por su obra en ellos? ¿Cómo van a estar gozosos de la obra que el Señor está haciendo en ellos si no tienen ojos para ver? Hermano, si tú eres así, te costará mucho disfrutar de verdadera seguridad de salvación. Tú estarás más concentrado en ver lo que te muestra que no eres salvo que los frutos de la obra de Cristo. Pero hermano, si eres así, tú no puedes quedarte así. El que tu temperamento te haga más propenso a estas cosas es una cosa. Esto no quiere decir que por ello tengas que entregarte a dejar que sea tu temperamento el que te diga si eres o no un verdadero cristiano, porque no es el temperamento que dice la verdad en cuanto a eso. Es la palabra de Dios y el patrón de tu vida, independientemente de lo que sientas en un momento dado u otro. No, tú tienes que cogerte de la mano a ti mismo, llevarte a las promesas de las Escrituras, léelas, medita en ellas, aplícaselas a tu corazón y aunque no sientas nada, cree lo que Dios dice porque Él es fiel a sus promesas. El Salmo 42, el salmista decía a su alma: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Mi corazón se siente de una manera, decía, no, yo lo voy a instruir a él. Mira cómo que tú tienes que actuar, corazón mío. Sigue confiando en el Señor, sigue esperando en el Señor, que yo lo voy a seguir alabando a Él. Él me seguirá dando razón para alabarle, por quien Él es y por sus obras. Pídele al Señor que aumente tu fe para que ésta vaya por encima de tus sentimientos y se aferre a la palabra de Dios que está fija en los cielos para siempre. Bien, hemos visto estas 5 razones de por qué muchas veces perdemos nuestra seguridad de salvación. 1, por algún comportamiento pecaminoso prolongado. 2, puede ser por nuestra propia pereza espiritual, siendo perezosos en lo espiritual y diligentes en lo que no aprovecha. 3, las pruebas difíciles y severas que podemos interpretar como que el Señor nos ha abandonado. 4, los ataques feroces de Satanás y dejarnos nosotros convencer por él en vez de creer y confiar en lo que dice la palabra de Dios. Siempre en vez de decirle a él, escrito está. 5, porque nos dejamos controlar por nuestro temperamento introspectivo, melancólico. Tengo 3 breves aplicaciones para concluir. 3 aplicaciones, una es breve, pero no esperamos durar demasiado. Verdadero creyente, a ti te hablo, a la luz de estas cosas, mi hermano, examínate para que puedas ver dónde o cómo fue que perdiste o disminuyó tu seguridad de salvación, esa seguridad de salvación de la cual antes gozabas.
¿Qué fue lo que pasó y por qué? Analiza estas 5 razones y ver dónde tú encajas. Puede ser una razón, puede ser más de una. Pero trata con estas cosas según te hemos exhortado. Y si necesitas más consejo a fondo, acércate a uno de tus pastores y te ayudaremos. Tu falta de seguridad de salvación, ten por seguro que por un lado será una mala recomendación del Evangelio. Una mala recomendación del Evangelio, porque el Señor dice que el reino de Dios consiste en, una de las cosas es gozo en el Espíritu Santo. Y aquel que te ve sin gozo. Pero tú le estás hablando de una salvación que es gloriosa, una salvación que da gozo al corazón porque nuestros pecados son perdonados. Tanto así que hay gozo en los cielos cuando un Salvador es perdonado. Pero mientras tanto, al que tú le hablas te ve que tú eres una contradicción de términos. Si no hay gozo o seguridad de salvación, no podrás disfrutar de tu comunión con Dios. Porque te acercarás a un Dios de quien tú dudas si es tu Padre. Y tú vendrás sintiéndote que quizás vienes como un extraño o como un intruso. Tienes que tratar con ese asunto, hermano, es serio. Es importante y el Señor no quiere que tú sigas viviendo así. El Señor quiere que el gozo del Señor sea tu fortaleza. En segundo lugar, a los que tienen seguridad de salvación cuando no deberían tenerla, me dirijo a ti. ¿Cómo? Sí, puede que esta misma mañana que haya personas que tengan seguridad de que son salvos y no lo sean. No podemos suponer que todos somos creyentes, ¿verdad? Porque sabemos que no es así. Mi amigo, tu caso es bien peligroso. Y lo es porque tú no eres sincero con tu propia alma y no te dejas convencer de la palabra de Dios de tu verdadera condición espiritual. Y en ese caso, ¿sabe qué va a pasar? Que será el fuego del infierno que te convencerá de que fuiste un engañado y tú no vas a querer llegar a esa situación. Eso es horrible. Sé que son palabras fuertes, pero Dios me manda a serte fiel y a decirte la verdad. Y yo sé que esta verdad pica. El Señor Jesucristo nos enseñó que en el día del juicio habrá muchos engañados. Muchos que hasta ese entonces creyeron que eran salvos. ¿Cómo Él lo dice? Oigan, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les diré, el que tiene derecho para decir, el que puede decir quién es quién, jamás os conocí. Yo nunca los conocí a ustedes. Pero nosotros te conocíamos a ti, ustedes conocían de mí. Yo nunca te conocí a ti. Es más importante lo que Cristo dice de ti que lo que tú dices de él. Jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre. No, tú practicas la iniquidad. Tú profetizas en mi nombre. Tú andas proclamando mi nombre por ahí. Pero tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú eres uno que practica la iniquidad. Tú eres un impío disfrazado de cristiano. Pues amigo, no te engañes pensando que tú eres un cristiano porque hace muchos años tú pasaste al frente en una iglesia. O porque lloraste después de que repetiste una oración. O porque levantaste la mano después de una presentación de una película evangelística en un lugar dado. O porque, como dicen algunos, yo nací en el evangelio. Desde pequeñito yo vengo recibiendo. El Señor dice que son los que hacen la voluntad de su Padre que son salvos. En otras palabras, los que manifiestan por medio de su manera de vivir que son en verdad hijos de Dios. No te remontes a una experiencia pasada. Dime lo que tú eres hoy. No tengas en poco el mayor regalo que pueda hacérsela a un ser humano. Hoy es el día en que tienes que buscar a Cristo. Busca la salvación en Él. Olvídate de tus amigos. Ellos darán cuentas a Dios por sus propias almas. Tú preocúpate por la tuya. En eso ahí te voy a decir, sé egoísta en eso.
En eso sí tú tienes que ser egoísta. Porque si tú te pones a preocuparte, si tú vas a venir a Cristo, en base a qué van a hacer ellos, cómo reaccionan ellos al Evangelio, olvídate de ellos. A ti es que se te manda a entrar por la puerta estrecha. Esto no es un asunto colectivo, esto es un asunto individual. Individual. Asegúrate tú de que vienes a Cristo. Recuérdate que Él dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sé tú causa de gozo hoy en el cielo, para gloria de Dios y el gozo eterno de tu alma. Vamos a orar. Señor de gracia y misericordia, te damos gracias por la salvación que tú nos has dado. Pero Señor, te pedimos que nos perdones cualquiera que haya sido la razón por la cual hoy no gozamos de esa salvación como debemos. Porque culpa nuestra ha sido algún pecado, alguna mala interpretación de tus propósitos e intenciones por medio de las pruebas, pereza espiritual. Hemos creído los engaños de Satanás. Cualquiera que sea la razón, Señor, te rogamos que nos perdones. Y te pedimos, como tu siervo David, restitúyeme el gozo de tu salvación, para que en el gozo tuyo sea nuestra fortaleza, para que nos levantemos y te sirvamos con gozo y alegría, para que le mostremos a este mundo deprimido y confundido que ciertamente tú eres la razón de nuestra existencia. Ten misericordia de los perdidos, ten misericordia de los engañados. Trae salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.